Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Primero que todo quería agradecerle a todos ustedes por sus mensajes, gracias por la acogida una vez más y hoy les traigo historias de la Semana Santa, historias que nos han enviado desde varios puntos del planeta y la primera historia del día de hoy es basada en un testimonio real que ocurrió en la ciudad de Triana, en Sevilla. En la madrugada del Viernes Santo, la ciudad duerme con devoción, pero en los barrios antiguos, los corazones laten al ritmo de los tambores y las saetas que se cuelan entre las callejuelas estrechas. Es una noche de recogimiento, pero también de emoción para los sevillanos. La madrugada no es una simple tradición, es un momento sagrado. Entre los cofrades de la Hermandad del Silencio se encontraba Manuel Ríos, un hombre de 54 años, veterano costalero, viudo desde hacía 5, para quien la Semana Santa lo era todo. Lo acompañaban esa noche su sobrino Álvaro, de apenas 19 años, emocionado por participar por primera vez, y el capataz de la cuadrilla, don Eugenio, un hombre de carácter fuerte, pero profundamente creyente. A eso de las 3:40 de la madrugada, mientras aguardaban su turno cerca de la calle Pureza, un extraño silencio se apoderó del entorno. Las bandas cesaron, el murmullo de los fieles se desvaneció, y una neblina espesa comenzó a descender, como un velo que cubría las fachadas de las casas. Pero entonces fue cuando lo vieron. Una procesión avanzaba lentamente por la calle Betis. Figuras encapuchadas, vestidas de negro, caminaban en perfecto orden. Llevaban cirios encendidos, pero sin flama. Los pasos eran lentos y rítmicos, pero sin sonido. Ni el roce de los zapatos, ni el crujido de las túnicas. Aquel era un cortejo mudo. Don Eugenio frunció el ceño. ¿Qué hermandad es esa? No está en el itinerario, murmuró. Manuel, intrigado, intentó acercarse, pero lo que vio lo dejó paralizado. Las caras debajo de los capirotes no estaban. Eran como sombras sin rostros, vacías. ¿Será una penitencia privada?, preguntó Álvaro, sin quitar los ojos del cortejo. Pero algo no cuadraba. Nadie le respondía. Ninguno se detenía. Uno de los nazarenos, al pasar junto a Manuel, dejó caer una gota sobre su pie. Pensó que era cera, pero no. Era algo más macabro. El capataz, enojado, alzó la voz. Oigan, identifíquense. ¿De qué hermandad vienen? Silencio. Solo se escuchó el casi imperceptible sonido de la brisa. Entonces el paso apareció. Era un antiguo Cristo crucificado, llevado sin música, sin escolta de autoridades. Los portadores del paso tenían las túnicas quemadas. Algunas incluso se deshacían en cenizas al avanzar. Una figura alzada sobre el paso giró lentamente el rostro hacia Manuel. Y aunque no tenía ojos, él sintió que lo miraba directamente en el alma. Vámonos, esto no es de Dios, susurró don Eugenio, haciendo la señal de la cruz. Intentaron seguirlos para ver hacia dónde se dirigían, pero apenas cruzaron la esquina, la procesión se desvaneció en la niebla. No quedó rastro, ni olor a incienso, ni pisadas, ni huellas, ni cera. Solo un crucifijo antiguo tirado en medio de la calle, ennegrecido, casi calcinado. A la mañana siguiente, Manuel llevó el crucifijo al párroco de la capilla de la Esperanza de Triana. El cura palideció al verlo. Esto pertenecía a la Hermandad de los Dolores Perdidos, dijo temblando. Se extinguió en 1943. Sus miembros murieron durante un incendio en la iglesia mientras ensayaban para la madrugada. Jamás se recuperaron sus cuerpos ni sus hábitos. Manuel y su sobrino no volvieron a participar en la procesión. Don Eugenio murió ese mismo año de un infarto. En su testamento dejó escrito: no me entierren en Viernes Santo. No quiero que me confundan con ellos. Desde entonces, cada año, cuando la niebla cae en el barrio de Triana, hay quienes aseguran haber visto luces pálidas
y figuras encapuchadas, caminando en un completo silencio, repitiendo un trayecto que ya no pertenece a este mundo. Dicen que es la procesión que nunca terminó, ni terminará jamás. El Cristo maldito de Ayacucho. La historia comienza hace muchos años atrás, en las alturas de Ayacucho, en Perú, donde la tierra es roja, el aire es frío y la fe lo impregna todo. En un remoto caserío llamado Huascacupío, un grupo de trabajadores mineros excavaban una zona abandonada desde hacía siglos, la antigua mina de San Lorenzo, cerrada por el virreinato después de una serie de muertes misteriosas a finales del siglo XVII. El ingeniero a cargo de la operación era Santiago Retuerto, un limeño que no creía en supersticiones. Junto a él trabajaban Efraín Umami, un joven ayacuchano muy devoto, y César Quispe, un minero veterano que siempre llevaba una cruz colgada en su cuello, por si acaso, como decía él. Fue Efraín quien una madrugada, al remover una sección de túneles colapsados, encontró una figura parcialmente enterrada en la roca. A primera vista parecía una estatua colonial. Con ayuda de los demás, la sacaron. Se trataba de un Cristo crucificado de yeso, de tamaño real, con el rostro inclinado y una expresión de profundo sufrimiento. Pero había algo extraño. Las manos estaban rotas, como si se las hubiesen querido arrancar. Los ojos estaban huecos y vacíos. Y en la frente, aunque seca, se notaba un rastro antiguo de color oscuro, como si alguna vez hubiese sangrado. Decidieron llevarlo al pueblo como una donación para la iglesia, la parroquia de San Francisco de Paula, una construcción del siglo XVII, apenas mantenida por el párroco anciano, el padre Mateo Ruiz. El Viernes de los Dolores, días antes de la Semana Santa, el Cristo fue colocado en una capilla lateral, frente a una imagen de la Virgen de los Dolores. El padre Mateo estaba encantado. Decía que era una restitución divina, que Dios siempre vuelve lo que fue profanado. Mandó a limpiarlo y lo repararon para que pudiera presidir las celebraciones del Jueves Santo. Pero Efraín notó algo inquietante. Cuando ayudó a colocar la figura, sintió un escalofrío helado al tocarla. Esa noche soñó que el Cristo, mirándolo con los ojos rojos y vacíos, en el sueño le decía: no debiste sacarme. La noche del Jueves Santo, durante la celebración, en medio del sermón del padre Mateo, un murmullo se levantó en los bancos. Varias personas comenzaron a señalar al Cristo. Primero pensaron que era un reflejo de las velas, pero no. Una gota espesa y roja descendía desde su frente. El padre, emocionado, dijo a viva voz: es un milagro. El Señor sangra por nuestros pecados. Los fieles aplaudieron, lloraron y se arrodillaron. Pero no todos lo veían como algo sagrado. Efraín en un rincón temblaba. Su madre, doña Josefa, mujer de oración y sanadora del pueblo, se acercó y le dijo en voz baja: ese Cristo no sangra. Ese Cristo llora de rabia. A la mañana siguiente tuvo lugar la primera muerte. Una joven llamada Clara, que había estado en la misa, se arrojó desde el campanario. Su familia dijo que se despertó gritando que el Cristo le pedía que se ofreciera por él. En los días siguientes comenzaron los episodios de posesión. Un niño gritaba en quechua: el falso crucificado viene por sus almas. Un anciano murió con la espalda quemada, como si lo hubiesen marcado con un hierro rojo vivo. Unas nieblas espesas y extrañas descendían desde la Sierra Alta y tomaba refugio dentro de la antigua iglesia cada noche. Algunos decían que se escuchaban pasos arrastrándose por las naves centrales y que el Cristo cambiaba de posición durante la madrugada. Desesperado, el padre Mateo pidió ayuda al obispo. Le enviaron un sacerdote joven, el padre Andrés Llanos. Entre sus credenciales estaba la de ser un demonólogo. Llegó un martes santo, con una cruz, agua bendita y su libro de rituales. El miércoles al mediodía intentó realizar un exorcismo a la figura.
Al principio el Cristo parecía inerte, hasta que el crucifijo que sostenía en la mano el Padre estalló en pedazos. Una fuerza invisible lo lanzó contra el altar, dejándolo inconsciente. Se le escuchó gritar una sola frase antes de perder el conocimiento. Esto no es Cristo, es algo que se disfraza. Esa misma noche el padre Andrés murió en la carretera. Su auto se incendió solo, sin explicaciones mecánicas. El informe de los bomberos decía: el fuego se inició en el asiento del conductor, pero no hay fuente eléctrica ni combustible visible. Algunos concluyeron que había sido una combustión espontánea. El pueblo entró en pánico. El padre Mateo, vencido por el terror, ordenó cubrir el Cristo con telas negras y lo encerró en una sala sellada detrás de la iglesia, donde aún permanece. Años después, muchos ayacuchanos aún recuerdan esa Semana Santa. Los ancianos no permiten que se hable del Cristo maldito durante los días santos. Nadie entra a la sala sellada. El nuevo párroco, el padre Álvaro, llegó en el 2003 y durante una restauración encontró el lugar. Los más ancianos de la parroquia le advirtieron que no lo abriera, pero este ignoró la advertencia. Entró y a los 2 días renunció a su cargo y fue internado en un convento en Arequipa. Nunca volvió a hablar. Solo dejó escrito una frase: no es una estatua, es una prisión. Cada Jueves Santo la iglesia se cierra por completo en Ayacucho. La niebla vuelve aunque no haya humedad. Algunas noches se escucha un crujido dentro de la capilla cerrada y un gemido suave que parece venir del yeso cubierto. La imagen sigue allí. Nadie se atreve a quemarla ni a enterrarla, porque como dijo doña Josefa antes de morir, ese Cristo no fue hecho por humanos. El santo sin cara. En lo profundo de la sierra de Chiapas, donde la selva se mezcla con la fe y las tradiciones indígenas conviven con el cristianismo impuesto hace siglos, se encuentra un pequeño pueblo llamado Yaxpala. El acceso es difícil, no hay señal de teléfono y la única forma de llegar es a través de caminos de tierra que se vuelven intransitables después de la temporada de lluvias. Allí vivía la familia López Chanek, agricultores mayas que, como cada año, preparaban su casa para la Semana Santa. En su hogar reinaba el silencio, pero también el miedo, porque desde hacía 3 años, cada Viernes Santo, su hija Ixchel, de apenas 12 años, entraba en un estado aterrador. Hablaba con voces que no eran las suyas. Murmuraba en lenguas antiguas que ni los abuelos comprendían. Y decía que alguien venía por ella. El santo sin cara me llama. Me quiere llevar con él. Decía eso en una voz huesca, los ojos blancos y una sonrisa que no le pertenecía. María, la madre, rezaba día y noche. El padre don Tomás era un escéptico. Creía que su hija estaba enferma de la mente. Hasta que una noche la encontró flotando a medio metro del suelo. Murmuraba oraciones invertidas y tenía un comportamiento que no era natural. La bajaron a la fuerza. Al despertarse, Ixchel no recordaba nada. Fue entonces cuando decidieron encerrarla. La Semana Santa llegó y la encerraron en el cuarto más alejado de la casa, reforzado con cadenas y cruces talladas en las paredes. Pero aún así, cada noche escuchaban ruidos, golpes en las paredes y unas risas verdaderamente perturbadoras. Una anciana del pueblo, doña Margarita, curandera respetada, le dijo a la familia: esa niña no está enferma, está marcada. Aquí, antes de que llegaran los padres, ya se hablaba de que el que no tiene rostro se manifestaba en la Semana Santa, cuando la fe de los hombres es más débil. Nadie le hizo caso, hasta que llegó el Jueves Santo. Ese día Ixchel parecía estar tranquila. Comió, oró y hasta le cantó a su madre.
El pueblo celebraba la adoración del Santísimo en la pequeña iglesia. El padre Jacinto, recién ordenado y enviado desde San Cristóbal, oficiaba la ceremonia. La familia creyó que todo había terminado. Incluso llevaron a Ixchel a la misa, convencidos de que la presencia de Dios la ayudaría. Pero tal vez este fue un grave error. Mientras el sacerdote alzaba la hostia, Ixchel comenzó a convulsionar. Luego se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se tornaron negros y en un tono gutural dijo: «Ya está aquí». De pronto se levantó sin apoyo alguno, prácticamente flotando frente al altar, y gritó en una lengua que ninguno de los feligreses reconoció. La iglesia entera se paralizó. Una sombra se deslizó por las paredes de adobe, como una mancha que respiraba, y tiró al sacerdote al piso. Las velas se apagaron al mismo tiempo y una ráfaga helada llenó el templo. Ixchel desapareció. Nadie vio cómo. No hubieron gritos ni sonidos. Solo desapareció, como si se lo hubiese tragado la sombra. La iglesia fue clausurada por meses. El padre Jacinto fue llevado al hospital en un estado de shock. Nunca volvió a ejercer. La familia López Chanek enmudeció. Nunca dieron entrevistas, nunca hablaron con la prensa, ni aceptaron ayuda. Doña Margarita fue la única que dijo lo que todos temían. Ixchel no fue la primera. Cada 3 generaciones, el santo sin cara vuelve y se lleva a quien tiene la marca. Sellaron la casa con símbolos religiosos y amuletos mayas, y nadie entró más. Nadie ha vivido allí desde entonces. Hoy la casa permanece intacta, cubierta de maleza, con la puerta sellada con cadenas oxidadas y cruces talladas. Y cada Jueves Santo, los habitantes evitan pasar cerca de la propiedad. Algunos dicen que aún se escuchan las risas de la niña y una voz que murmura en dialectos ya extintos. En las paredes de la iglesia, si se mira de cerca, hay como unas manchas que no se han podido limpiar. Manchas oscuras, como si una sombra las hubiese laminado. En Yaxpala, todos saben que cuando la niebla desciende el Viernes Santo, lo mejor es quedarse en casa, porque el santo sin cara todavía camina, buscando la próxima ofrenda. La Llorona de San Isidro. Cada Jueves Santo, entre las 2 y las 4 de la madrugada, algunos residentes aseguran escuchar sollozos lejanos entre los árboles del Parque El Olivar. Una mujer llora, camina entre los olivos, a veces reza, a veces se flagela, y siempre va vestida de negro, siempre sola. Muchos creen que es una leyenda urbana por los vigilantes nocturnos del parque. Estos cuentan otra versión. Uno de ellos, Carlos Barrenechea, de 62 años, renunció después de 17 años de servicio. Lo encontraron temblando una mañana de Sábado Santo y nunca quiso hablar. Solo dijo que no es un arma, es una condenada. Hace ya muchísimos años, Andrea Morales, una periodista que se encargaba de escribir columnas en el periódico sobre acontecimientos extraños, decidió hacer un especial de Semana Santa sobre las leyendas coloniales de Lima. Le intrigó una historia que encontró en un archivo histórico del arzobispado, un expediente de los años 1692, que hablaba del juicio y ejecución de una mujer por sacrilegio y brujería. El expediente estaba incompleto, pero decía que la mujer, Isabel de la Cruz, mestiza, costurera de la parroquia de San Pedro, fue acusada de profanar una imagen de la Virgen Dolorosa, un Viernes Santo precisamente, en pleno rito de la adoración. La imagen, según el documento, apareció manchada de sangre, y al día siguiente, la acusada fue encontrada con las manos cubiertas del mismo fluido. La mujer estaba inconsciente en las afueras de la iglesia. Fue sentenciada a pena de muerte pública, ejecutada en un campo de olivos, donde hoy se levanta el moderno y elegante Parque El Olivar. Andrea, intrigada, decidió pasar
la madrugada del sábado santo, acompañada de un amigo, Raúl, en aquel lugar para investigar y ver si era verdad lo que las personas decían. La noche era tranquila. El parque, aunque en el corazón financiero de Lima, parecía otra ciudad. Los olivos retorcidos y centenarios proyectaban sombras inquietantes bajo la luz tenue de los faroles. Andrea caminaba acompañada por su amigo. Iba tomando notas con la precaria luz que había. Sobre las 3:12 de la mañana ocurrió algo extraño. Pudieron escuchar un suave pero profundo llanto. El sonido venía de la zona más antigua del parque, donde los árboles eran más densos y las luces no alcanzaban a brillar del todo. ¿Lo escuchaste?, preguntó Andrés en baja voz. Sí, y viene de allá, respondió Raúl apuntando con su linterna hacia una figura negra. Ahí estaba, una mujer vestida de luto. La mujer caminaba de espaldas, descalza, con el cabello cubriéndole el rostro y un cilicio en la mano derecha con la que se azotaba la espalda. Andrés intentó llamarla, pero la figura no reaccionó. Solo repetía una oración incomprensible, una mezcla de español antiguo y latín. Mater dolorosa, miserere mei, ego peccavi. De pronto, la figura se detuvo y lentamente giró el rostro. Lo que vieron no tenía lógica. No habían ojos, solo cuencas vacías, que sangraban lentamente. Su boca parecía cocida, pero aún así lloraba. Raúl gritó. Andrea retrocedió y en ese instante la mujer desapareció entre los árboles, dejando un fuerte olor a incienso y sangre aún caliente en el suelo. Días después, Andrea contactó a Gabriel Mena, un historiador jesuita retirado, que le entregó una carta que había sido censurada de los archivos originales. En ella, el confesor de Isabel escribió lo siguiente: la mujer no era hereje, sino víctima. Dijo haber escuchado a la Virgen suplicarle libertad. Asegura que la imagen lloraba, que le pidió que le cortara el rostro para que la vieran sufrir más. Actuó por compasión, pero la Inquisición no le creyó. Fue condenada injustamente. Desde entonces se dice que Isabel jamás encontró la paz. Que cada Semana Santa se manifiesta haciendo penitencia eterna, buscando el perdón de la Iglesia que nunca se lo concedió. Después de esa noche, Andrea comenzó a sufrir episodios de parálisis del sueño. Veía a la mujer de negro en los rincones de su cuarto. Escuchaba el llanto por las noches y una madrugada encontró una línea roja en su espalda, como una marca de silicio. Fue al parque una vez más, buscando cerrar aquel ciclo. Llevó una vela que dejó entre los árboles y rezó una oración para el alma de Isabel. Después de aquel día, no volvió a verla nunca más. Pero Raúl no tuvo la misma suerte. Dejó su trabajo de periodista y se mudó al interior del país. Nunca más volvió a hablar del tema. Cada sábado santo, alguien nuevo ve a la mujer de luto entre los árboles. Algunos piensan que es una ilusión colectiva, otros que es un espectro atrapado entre el tiempo y la fe. Pero si alguna vez visitas el Parque de los Olivos en Semana Santa y escuchas un llanto suave y hueles incienso sin explicación, no te acerques. Podrías encontrarte con Isabel, la penitente eterna del Parque de los Olivos. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este especial de Semana Santa. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar ahí cada vez que publicamos nuevo contenido. Si les gustó este video, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.